Nada, bueno, hoy nos toca, cambiamos, ¿no? Cambiamos completamente de tema eh, y vamos a empezar a charlar de elaboración de los distintos tipos de vino, distintas clases, obviamente, para cada tipo de vino y vamos a arrancar con los vinos tintos. Eh, ¿Saben algo? ¿Han visto cosas? ¿Han visto elaboración? ¿Han visitado bodegas? ¿Les han mostrado algo del proceso? ¿Tienen contacto con procesos? Sí, yo sí. ¿Lili, sí? No, ¿quién? Agus. Aus. Sí, 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 he visto, he hecho vendimia y bueno, les cuento que el viernes rendí bien y me recibí de enóloga. Ah, rendiste. Ay, sí, mira, me venía Sí, pensando en preguntarte y ahora que me decís. Y bueno, lo felicitaciones. logré. Qué maravilla, felicitaciones. Bueno, te digo que está más para que Gracias. den vos la clase que yo. ¿Cómo? Estamos más para que la des vos la clase No, por favor. la de ellos. Bueno, No, eh, no. bueno, felicitaciones, qué alegría, qué bueno. Gracias, Bueno, gracias, chicas. después brindaremos en la cata por tu Dale, preparación. dale. Qué maravilla. Bueno, ya tendremos que ir a visitarte a probar tus vinos. Bueno, sí, por supuesto. ¿No? ¿Dónde estás? En San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza. Cierto, que también nos... Bueno, vamos a tener que hacer el sacrificio de ir a Exacto. probar los vinos de agua. Bueno, qué bien, qué bien. Muy Bueno, lindo, bueno, sí. felicitaciones. Buenísimo. Bueno, Gracias, chicas. a ver, vamos a alinear expectativa con realidad. Imagínense que Agus se pasó 3 años estudiando para aprender a hacer vino. Nosotras en una hora claramente lo que vamos a ver son títulos prácticamente, ¿no? Vamos a hacer un repaso de simplemente lo que son los conceptos más importantes eh, y bueno, vamos como a ir viendo los pasos principales en una especie, en el contexto de una especie de flujo de genérico de lo que puede ser un proceso de elaboración, porque los procesos son, por supuesto, muy diversos. Obviamente hay cosas que siempre tienen que estar, pero hay un montón de cosas que son opcionales, hay un montón de cosas que hay distintos métodos para hacer. No, lamentablemente, obvio, no tendríamos tiempo de ver absolutamente todo. Y después hay mucho que sin duda tiene que ver con las decisiones enológicas particulares de cada enólogo y en función de lo que quiere hacer, de a qué resultado quiere llegar. Entonces, nosotras lo que vamos a hacer es repasar los conceptos principales de los pasos que suelen formar parte de un proceso, digamos, no es que ni siquiera sea que llamarle un proceso estándar, porque la realidad es esa, las bodegas son todas distintas, tienen cada una su configuración, tamaño diferente, filosofía de trabajo diferente. Entonces, vamos nosotros a ver como de una manera genérica, ¿no? Los distintos pasos, qué significan así en general. eh, y bueno, a partir de ahí, bueno, ya para profundizar, obviamente hay un montón. Esto es como la puntita chiquitita de un iceberg bueno, como hacíamos recién, Agus tuvo 3 años para aprender. Así que bueno, vamos a ver qué podemos llevarnos en limpio bueno, de este repaso en el poquito tiempo que tenemos y después obviamente seguimos practicando con la carta. Eh, bien, eh, esta simplemente es una lista de pasos, de cosas que se hacen, de prácticas,
de actividades que tienen que ver con el proceso de elaboración. No necesariamente este es siempre el orden, ¿eh? Puede variar. Muchas de estas cosas, o bueno, no sé si muchas, algunas de estas cosas son cosas que el enólogo puede decidir no hacer, ¿no? Entonces, yo simplemente acá los tengo mencionados en una especie de secuencia eh, más o menos razonable, pero bueno, repito, no necesariamente todos los procesos de elaboración se van a ver así de esta manera, ¿no? Eh, lo que sí no hay ninguna duda es que vamos a arrancar en una bodega en donde se hace todo, vamos a arrancar por la cosecha, ¿no? ¿Y por qué digo en una bodega donde se hace todo? Y bueno, porque también hay modelos de negocios en donde lo que está es la bodega y se trae uva de otro lado. Entonces, esto de la cosecha, a lo mejor no lo hace el mismo equipo, digo, la bodega misma. Eh, pero alguien la hace, o sea que a partir de la cosecha partimos seguros. Y también la uva la necesitamos ir a buscar. Alguien la tiene que juntar y la cosecha es, por supuesto, el primer paso de, bueno, vamos a tomarlo acá, ¿no? Como primer paso en el contexto de ya de arrancar a hacer el vino, porque como veníamos diciendo y como comentamos mucho el otro día, el vino, en realidad, desde su concepción, en cuanto a todo, en cuanto al estilo que va a tener, al segmento al que va a pertenecer y demás, nace mucho antes, conceptualmente, se empieza a diseñar muchísimo antes y en función de eso es que vamos a trabajar la viña de la manera que lo vamos a trabajar. No sé, que el vino empieza muchísimo antes. Pero bueno, nosotros ya charlamos un poco de viticultura, también con el poquito tiempo que tenemos, y hoy vamos a arrancar entonces a ver cómo se ve así, abuelo de pájaro, un proceso de elaboración a partir del momento de la cosecha. Bueno, de la cosecha lo que vamos a decir es que eh, puede ser manual, puede ser mecánica, a veces es una decisión libre, a veces no, a veces hay lugares, sobre todo en Europa, ¿no? Que está todo muchísimo más reglamentado, eh, que por cuestiones legales sí o sí tiene que ser manual la cosecha, que está prohibido que sea mecánica, es decir, que no puede pasar un tractorcito, no se puede la cosechadora, solamente, por ejemplo, en Champagne. Champagne es un ejemplo. No está permitido juntar la uva de manera mecánica. ¿Sí? Sí o sí tiene que ser una vendimia manual. Otra cosa que podría obligarnos a hacer una cosecha manual son las características, digamos, topográficas. Hay lugares por cómo están dispuestos o por cómo es el terreno que no puede entrar la cosechadora. Por ejemplo, de repente en viñas que están en laderas muy empinadas, a veces están como dispuestas en terrazas, por ahí no entra el tractorcito, no puede pasar la cosechadora por ahí. Así que sí o sí, ¿no? A veces tenemos estas circunstancias en donde por cuestiones geográficas no se puede levantar la uva con ayuda de las máquinas y hay que hacer sí o sí una cosecha manual. Así que bueno, este es el comienzo y, y bueno, es importante tener en cuenta, es un paso, como todos, obviamente, muy importante, pero acá hay precisión en levantar la uva en el momento que corresponde. ¿Por qué? Porque, y que corresponde, y encima no hay un día que corresponde, digamos, no es que, bueno, lo ideal es juntar la uva más o menos en tal semana. Primero que la uva año a año no necesariamente va a madurar de la misma manera porque esto está afectado por las temperaturas promedio, sobre la cantidad de insolación, la cantidad de precipitaciones, toda una serie de factores que tienen mucho, mucho efecto en el ritmo y cómo va madurando la uva
sobre todo hacia el tramo final de la etapa, ¿no? De maduración de la uva. Y como dijimos, no sé si se acuerdan, a medida que madura, la fruta en la planta va perdiendo acidez y va ganando azúcar, ¿no? Y este equilibrio es súper importante. ¿Mm? Eh, cuán- Perdón, que tengo un cartelito. Eh, es muy importante que esté bien tomada esta decisión en función de este equilibrio, esta curva de azúcar, que es mi alcohol potencial, y por otro lado la acidez, que es una pata súper importante de la mesa, digamos, de lo que es la estructura del vino, ¿no? Así que es un momento que tiene que decidirse con mucha precisión y mucho cuidado y en función del vino que quiero hacer. Pero es una decisión que se tiene que tomar año a año porque, bueno, lo que dijimos recién, ¿no? Cada año es distinto en cuanto al tiempo, sobre todo a las condiciones del tiempo, sobre todo al final del periodo de maduración. Entonces, bueno, hay que tomar bien la decisión. Ok, paso siguiente. Bueno, ahí dice despalillado, después dice selección. A veces es al revés. Es más, hay casos en donde, y a veces incluso como por exigencia legal, eh, hay casos en que la selección se hace en la viña. A veces se recogen, o sea, ya en la vendimia se hace una primera selección en donde van eligiendo los racimos y en algunos casos, incluso en vinos muy especiales sobre todo, eligen uva por uva. Es decir, van pasando por las hileras mirando racimo por racimo y de cada racimo solamente sacan las uvitas que están en las condiciones que quieren que estén, digamos, ¿no? Según el vino que van a hacer. Y, y de repente vuelven a pasar más adelante y siguen sacando uvitas, ¿no? Que llegan a esas características. Y así a lo mejor lleva varias pasadas, cosechar toda una finca, porque se hacen tandas, porque es una selección súper, súper, súper minuciosa y se hace en la viña. Eso es un caso por ahí especial. Eh, Pasando a casos como un poco más normales, eh, la uva llega a la bodega, va ahí a esa maquinita que ven ahí, el dibujito, a la tolva, y eso es con ese sinfín, la uva se va trasladando y va pasando a una cinta transportadora en general, que es la mesa de selecciones, donde acá hacemos una selección gruesa. ¿Gruesa qué significa? Bueno, perdón, gruesa o no, porque de vuelta, ¿qué tan minuciosa va a ser la selección? Va a depender del segmento al que va a pertenecer al vino, la calidad del vino. Si es un vino muy genérico, un vino de mesa, un vino de volumen, esa selección va a ser muy, digamos, a ver, muy rústica, no sé cómo, no me sale la palabra, la tengo la palabra, pero quiero decir, lo que vamos a hacer con esos racimos que me van llegando a mí a la cinta transportadora es simplemente sacar elementos que no corresponden, como pueden ser hojitas, ramitas, palitos, alguna cosa, ¿no? Que no, o algo, o alguna uva o algún racimo que esté en muy mal estado, bueno, pero es una selección así, bien general, nada, en realidad no es una selección en sí, sino es como más bien una limpieza de lo que no tiene que ir al tanque, ¿cierto? De vuelta, ramitas, palitos, una piedrita, unas cosas que vinieron en las cajas de la cosecha o en las máquinas y que, bueno, que no tienen que estar en el tanque. Eh, si primero se despalilló la uva, lo que vamos a tener es, bueno, las uvas sueltas, obviamente, ¿no? Y ahí depende qué tan
¿no? Qué tan minuciosa sea esa selección, vamos a hacer una observación más rigurosa o menos. Y también la selección puede ser mecánica, porque existen máquinas hoy por hoy que después, una vez despalillada la uva, eh, bueno, tienen la tecnología que permite separar las uvas que están en buen estado o las que en condiciones óptimas de las que no, y se separan, se descartan, ¿no? Despalillado, por las dudas, es este paso donde separamos las uvas del raspón, del escobajo, ¿no? Pelamos el racimo, digamos. Eh, eso es un paso que es decisión del enólogo, eh, sí, porque puede ser que quieras fermentar, macerar y fermentar los racimos enteros, ¿no? En cuyo caso lo que está buscando probablemente sea tener un poco más de apoyo de estructura, porque se acuerdan que las partes maderosas, de las cuales el escobajo es una de ellas, ahí hay taninos, ¿no? Entonces a veces, en busca de ese apoyo, se decide dejar esta parte maderosa del racimo y que vaya al tanque de fermentación el racimo entero. Así que esto del despalillado, bueno, pues si el enólogo quiere el raspón no se hace, y si no lo quiere, se separan las bayas, ¿no? Y ahí sí van solo las uvas al tanque. Y bueno, a continuación, una vez hecha la selección que corresponda, con racimos enteros sin racimo, generalmente lo que va a ocurrir es el paso de la molienda. La molienda, que no hay que confundir con el prensado, que es otra cosa. Y en este paso de la molienda, lo que ocurre es que se ejerce una presión sobre las uvas, pero solamente para que escurra el jugo, ¿no? No estamos queriendo hacer la extracción de las pieles, la extracción total del líquido. Simplemente lo que queremos es suavemente, con mucho cuidado, aparte de no, sobre todo de no romper, de no aplastar semillas, ¿no? Estas partes maderosas, cuando las aplastamos, pueden transmitir o liberar eh, notas después que pueden ser desagradables, sobre todo si la uva, dependiendo del momento en que la cosechamos, porque estas partes maderosas, si no están del todo maduras, hay más riesgo de que puedan transmitir astringencia, amargor. Así que mucho cuidado. Se hace la molienda y el resultado de la molienda es, bueno, mi tanque con las uvas, o sea, toda la parte de los sólidos, más el jugo que logramos hacer escurrir. Estamos haciendo vino tinto, así que lo primero, bueno, no lo primero, lo que va a empezar a pasar inmediatamente con este jugo de uva, contacto con las pieles, es que vamos a empezar a extraer color. ¿Sí? Y ahí vamos con el siguiente paso, que es la maceración prefermentativa. Acá todavía no empezamos a fermentar, eh, mantenemos nuestro mosto, el jugo de uva se llama mosto, lo mantenemos en contacto con las pieles a baja temperatura para inhibir la levadura, para que la levadura no se active y no empiece a fermentar. ¿Qué levadura? Bueno, la levadura que normalmente está adherida a las pieles de las uvas, ¿no? Ustedes se acuerdan que comentamos que las pieles están recubiertas de una sustancia que se llama purina, una sustancia eh, blancuzca, que es pegajosa, es cerosa. Eh, bueno, la levadura es un microorganismo que está en el ambiente, está en el aire, en el viñedo, se queda pegada ahí, y ahora, una vez que, pero mientras está pegadita ahí, está ahí, nada, no hace nada. Ahora, una vez que la tenemos en contacto con el jugo de uva, la levadura encuentra alimento, porque encuentra el azúcar del jugo de uva. Si nosotros
no bajamos la temperatura, la levadura, cosa que todavía no queremos. Entonces, como a la levadura no le gusta tener frío, se mantiene la temperatura del tanque baja, una temperatura que sabemos que la levadura va a permanecer inactiva, y esperamos con estas pieles, vamos a decir, en remojo, ¿no? En el jugo de uva con, sobre todo, o sea, acá empezamos a hacer extracción de todo. ¿M? Empezamos a extraer compuestos de los óleos y vamos a empezar a extraer de todo, pero es particularmente favorable esta situación, este contexto para la extracción de pigmento, porque el pigmento suele ser más fácil de extraer cuando todavía no tenemos alcohol. Así que, pero bueno, no es solo eso lo que vamos a hacer ahora. Ya empezamos a hacer extracción, el mosto, el jugo de uva se empieza a teñir y a esto le llamamos maceración prefermentativa, maceración en frío, no sé si habrá algún otro nombre más de la jerga, pero esos dos, digamos, se escuchan con frecuencia y se llama así, obviamente, por esto de mantener la temperatura del tanque baja, ¿no? Para que la levadura no se despierte y no empiece a fermentar. Bueno, básicamente lo que estamos diciendo, muestra esta página, la maceración va a ocurrir desde ahora y hasta que separemos las pieles, así que va en continuado. Empezamos con esta maceración en frío. Después, obviamente, durante la fermentación alcohólica seguimos, por supuesto, en contacto de las pieles con el jugo, con el mosto, seguimos extrayendo y una vez terminada la fermentación alcohólica, eh, este paso ahora sí es opcional. Eh, en la maceración postfermentativa lo que cambió esencialmente es que ahora lo que tenemos es un medio alcohólico. Ya no tenemos jugo de uva, ahora tenemos alcohol, una vez terminada la fermentación. Y estas condiciones que han cambiado también afectan qué extraemos con mayor facilidad. En este caso, eh, se suele dejar el vino, ahora ya sí hablamos de vino, ya no es más mosto, en contacto con las pieles un tiempo más, eh, para hacer una extracción adicional de fenoles, especialmente de tanino. Ahora, de nuevo, si yo no quiero hacer un vino, o sea, no quiero extraer más taninos de los que ya tengo, cuando termina la fermentación alcohólica, esta maceración post-fermentativa, por ahí no ocurre, por ahí ocurre solo, o sea, por un tiempo muy, muy breve, ¿no? Así que esta es de vuelta una decisión puramente individual y en función del estilo que está buscando hacer el enólogo. ¿Mm? Eh, que estaba pensando algo justo para... Se me fue, se me fue lo que él estaba, mientras estaba hablando, se me vino, bueno, ya me va a volver. Eh, ¿Algún comentario, pregunta hasta acá? Bien que vamos muy por encima, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir con una noción macro de cómo es el proceso. ¿Seguimos? Entonces, acá yo les cuento, digo, junté todo lo que tiene que ver con maceración, pero vamos a volver un pasito para atrás y vamos a hablar un poco más de la fermentación alcohólica. Estos son ejemplos de depósitos donde se puede hacer en cualquier depósito, ¿no? Concreto, huevos, piletas, acero inoxidable.
tanques hay de todos los tamaños, formas, así que hay muchas, muchas posibilidades. Bueno, si nos este, queremos viajar al pasado y usar ánforas también, también obviamente se puede. Barricas, se puede hacer, por supuesto, en la fermentación en barrica, así que hay muchas posibilidades de depósitos en donde se pueden hacer, donde se puede hacer la fermentación alcohólica. Y estos mismos también pueden servir para hacer crianza, si quisiéramos. ¿Mm? Ya me acordé, algo que no les dije, esperen, volvemos acá. Después de la maceración post-fermentativa, después de la fermentación alcohólica, piensen que la situación es la siguiente. Ahora tengo vino eh, y ya no tengo más azúcar porque las levaduras transformaron todo el azúcar y al transformar todo el azúcar se quedan sin alimento, por lo tanto se mueren. Entonces lo que tenemos aquí en este momento es, además del vino en contacto con las pieles, todavía las pieles, las partes maderosas, si es que era el racimo entero, voy a tener, ¿no?, más, si no, voy a tener nada más las semillas probablemente. Pero acá lo que tengo también son levaduras muertas. ¿Sí? Y las lías, las levaduras muertas que se llaman lías, también tienen un efecto en el vino a nivel sensorial. Eh, Hacen un aporte a la textura del vino, eh, al cuerpo y en algunos casos incluso se nota a nivel aromático, ¿sí? Porque lo que ocurre con las levaduras cuando mueren es que se da una reacción enzimática de las levaduras muertas, de una autodegradación de las células muertas de la levadura, que en pocas palabras lo que provoca es la liberación de moléculas nuevas eh, que pueden dar lugar a aromas nuevos. Eh, en los vinos blancos es más perceptible, son más perceptibles las notas estas de, de la levadura, de esta degradación que se llama autólisis, así que por eso es posible que escuchen o hayan leído a lo mejor alguna vez en descripciones de, sobre todo de vinos blancos con crianza, de vinos espumosos con también mucho contacto sobre elías, que hayan escuchado a lo mejor la descripción de estos vinos como con notas de autólisis. Se refiere a esto, a notas eh, como por ejemplo masa madre, pueden ser frutos secos, panificación, brioche, eh, notas que recuerdan a la levadura, bueno, son notas que están asociadas con esto, ¿no? Bueno, y este contacto durante la maceración postfermentativa del vino con las levaduras muertas, obviamente promueven todo este efecto que, insisto, a veces es más perceptible, a veces menos, eh, y obviamente cuanto más tiempo, como dije recién, se quede el vino en contacto, más de repente más efecto vamos a tener. Ahora sí, eh, damos un pasito para atrás y nos detenemos un segundito nada más en la fermentación alcohólica, que básicamente de lo que estamos hablando es de la acción de las levaduras eh, en la transformación del azúcar, o la descomposición del azúcar presente en las uvas, y la producción de alcohol, sobre todo etanol, pero hay otros, pero el principal es el etanol, y dióxido de carbono, ¿no? Eh, las burbujas, básicamente, que como estamos en este caso hablando de elaboración de vinos tintos, tranquilos, este dióxido de carbono lo vamos a dejar escapar
pero si estuviéramos haciendo vino espumoso, en la fermentación que corresponde para hacer la toma de espuma, digamos, para la efervescencia del vino, ahí lo vamos a retener. Pero bueno, eso ya será tema de la clase de espumosos, que no es hoy. En todo caso, las burbujitas vienen de acá, ¿no? Vienen de la transformación del azúcar en, bueno, alcohol y dióxido de carbono. Dijimos que la levadura es la responsable de transformar el azúcar en alcohol, el dióxido de carbono, y la levadura, bueno, ¿qué levadura? Por un lado, comentamos recién, en el viñedo, este microorganismo está en el aire, toma contacto con las pieles pegajosas de la uva, se queda ahí, y ahí podemos tener levadura disponible para llevar a cabo la fermentación. Ahora, y bueno, por supuesto, históricamente el vino se hizo así, y así es como empezó, ¿no? El tema es que la realidad es que es un poco arriesgado porque es difícil saber si tenemos en nuestras uvas suficiente levadura para que la fermentación sea exitosa y completa. A veces, bueno, es un riesgo que algunos eligen correr y dicen, no, nosotros usamos simplemente las levaduras que están en la viña, que tenemos fruta, eh, y bueno, que pase lo que tenga que pasar, pero la realidad es que es muy común la práctica de añadir levaduras comerciales o levaduras producidas en la misma bodega. ¿Mm? Esto no tiene absolutamente nada de malo, el vino no va a ser mejor ni peor, siguen siendo levaduras naturales, no es nada raro, y encima el enólogo tiene la ventaja de elegir, porque así como nos pasa con las uvas, que hay distintas variedades, cepas, las levaduras también hay distintas cepas y no trabajan todas de la misma manera. Eh, lo que puede pasar también es que la bodega haga su propia colonia de levaduras para reforzar la levadura que trae la de la viña. Es decir, que lo que hacen es recoger algunas uvas antes de la vendimia, tomar de esas uvas levadura que está presente ahí y en el laboratorio, en la bodega, promover la reproducción, o sea, de permitir que se reproduzca esa cantidad de levadura hasta que se forme una colonia más grande y eso después se va a añadir al mosto, al jugo de uva, una vez que tengamos ya la uva en la bodega. Eh, sigue siendo la misma levadura natural que está en la viña. Ahí en ese caso ya ni siquiera la fueron a comprar, sino que es la misma levadura que, bueno, al hacer una colonia ahí en la bodega, hacer, digamos, reproducir estas mismas cepas en la bodega, tienen, bueno, las mismas levaduras, pero más garantizado que haya una cantidad suficiente de microorganismos para perdón, llevar a cabo toda la fermentación. Em, ¿cómo se, cómo se agrega? Eh, se utiliza en general lo que se llama el pie de cuba, que no es otra cosa que una mezcla de mosto y levadura activa, que muchas veces es, como decía recién, levadura seleccionada que se compra, o estas colonias que arman, bueno, se activa, ¿no? No, se aseguran en la bodega de que en esta mezcla de mosto y levadura, la levadura empiece a actuar, empiece a fermentar, y una vez que ven que arrancó,
que es, que es bien, que está bien activa, la agregan al mosto, digamos, principal para promover la fermentación de todo el mosto, del tanque que están trabajando. ¿Qué más? ¿Un comentario? ¿Una pregunta? ¿Algo? ¿No? ¿Qué? No hay una manera, ¿vieron? No son distintas posibilidades, distintas filosofías. Miren, acá un ejemplo de una bodega de Burdeos que está haciendo Merlot y miren cómo, cómo avanza. Día 1, día 3, la copita del medio y día 7, la copita, la tercera. Fíjense la del medio, toda esa burbuja, la levadura súper activa. En día 1 todavía arrancando recién. Miren el color. En el día 3 ya, bueno, ¿no? Mucha actividad. Y en el día 7, bastante rápido, ¿no? En el día 7 ya más tranqui y nada, todo cambió. Color, todo. Un ejemplo nomás de una fermentación de merlot. Bueno, antes de irnos de la fermentación, algo muy importante, un paso muy importante, es el control del sombrero. No es un paso en sí, sino que es algo que se hace en simultáneo mientras el vino está en esta etapa de fermentación. Y consiste en lo siguiente, el mosto, como dijimos, que está fermentando, ahí empezamos a tener dióxido de carbono y el gas, este dióxido de carbono empuja hacia arriba todos los sólidos, empuja hacia arriba las pieles, las semillas, empuja y acumula en la superficie del tanque, el depósito, toda la materia sólida que tenemos en el tanque. Se arma como una especie de torta súper espesa, súper compacta, eh, a veces es muy difícil de romper, y es importante romperla y moverla para que toda esta materia sólida esté en contacto con todo el líquido, no solamente con una parte. Si dejamos que se acumule ahí arriba, pasan dos cosas. Primero, que estamos limitando el contacto de los sólidos con el líquido, con todo el líquido, por lo tanto estamos afectando también la extracción correcta y uniforme. ¿Mm? Y lo otro que ocurre es que al remover este sombrero, también estamos incorporando oxígeno, que es importante, ¿no? El oxígeno es súper importante para el funcionamiento correcto de la levadura, y si bien no tiene que haber ni de más ni de menos. Tenemos que garantizar el contacto uniforme de las pieles con el líquido, las pieles, los sólidos en general. Eh, Obviamente una vez que termina la fermentación y nosotros dejamos escapar todo el dióxido de carbono, ese, esos sólidos se depositan y, y ahí es donde empieza, ¿no? Esta maceración post-fermentativa que hablábamos recién. Pero bueno, mientras tenemos actividad y tenemos el dióxido de carbono empujando para arriba, esto hay que estar manejándolo y moviéndolo para esto que decíamos recién, ¿no? Incorporar oxígeno según corresponda y garantizar un contacto uniforme de los sólidos con el jugo. Hay distintas maneras, como ven ahí, estos son ejemplos de distintos métodos que existen. El remontaje es uno, que sale el líquido, sacamos el líquido por abajo y con presión lo volvemos a introducir en la superficie del sombrero, y como es con presión, ¿no? El sombrero se rompe
y el líquido, bueno, es que el líquido que viene de abajo, que supuestamente no es supuestamente no estaba en contacto directo con el líquido, lo traemos de abajo, lo hacemos pasar por los sólidos y ahí promovemos este contacto. ¿Sí? El pisoneo es otra técnica, ¿sí? Que se puede hacer de manera manual. ¿Sí? Si es un tanque más o menos grande, es difícil porque se vuelve muy dura, sí, muy compacta, es difícil romperla. Eh, pero bueno, se puede, pero hay máquinas. También se puede hacer de forma mecánica, hay máquinas que hacen pisoneo en los tanques. Y bueno, acá no sacamos el líquido, sino que lo que hacemos es empujar hacia abajo el sombrero. ¿Sí? Y después el del stage, eh, la verdad que no sé, yo siempre escuché del stage. ¿Alguien sabe si hay una palabra en español para el del stage? Yo nunca escuché, pero siempre estoy leyendo y averiguando a ver si hay. ¿No han escuchado? El stage es esta técnica en donde lo que se hace es sacar el líquido, de vuelta, este, sacar el líquido que está fermentando, pero no introducirlo inmediatamente, sino sacarlo todo, dejar que todos los sólidos bajen, se depositen en la base, y una vez que están los sólidos depositados en el fondo del tanque, ahí recién los volvemos a introducir el líquido. Eh, pero bueno, la verdad que eso sigo explorando, investigando, porque no encuentro, nadie me sabe decir si se le dice de otra forma. Todo el mundo dice, no, yo sé del stage. Bueno, no sé. Si se enteran, me cuentan. ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Bueno, terminamos de fermentar, ya tenemos el vino, eh, tenemos el vino no terminado, pero por lo menos fermentado, ya tenemos vino, digamos, ya no tenemos más jugo de uva, tenemos vino, y ahora hay que continuar, ¿no? Acá puede haber dos caminos, o bien el vino ya está listo para ser fraccionado, con lo cual, porque va a ser un vino joven, entonces lo único que resta hacer aquí es, eh, bueno, estabilizarlo, filtrarlo y ya para ir a la botella. Y la otra posibilidad es que el vino vaya a pasar un tiempo en la etapa de crianza, ¿no? Ya sea en una barrica, en ánforas, en el mismo tanque o en otro lado, en otro depósito, este, pero ya separado de los sólidos, ¿no? Sea como fuere, lo que hay que hacer como primera medida es sacar las pieles, separar los sólidos gruesos del vino, ¿no? Para lo cual hacemos dos pasos. Primero, hacemos el descube, lo que se llama descube, que básicamente consiste en este, en dejar salir el líquido que hay en el tanque. ¿Sí? Este líquido se le suele llamar vino de gota y es el líquido que sale solo del tanque. Sale. Es el líquido que está ya escurrido. Y lo que nos queda una vez que terminó de salir todo este vino de gota, lo que nos queda ahí es, bueno, todos los sólidos, las pieles de la uva, ¿no? Todo el sombrero, digamos, si quieren, pero eso está todo embebido en vino, o sea que ahí hay bastante más líquido todavía. Solamente que ya no escurre solo. Eso es lo que va a ir a la prensa y acá es donde prensamos. Este es el momento del prensado. Es decir, esto es lo que vamos a efectivamente aplastar, ejercer presión para terminar de extraer el líquido que queda ahí embebido en las pieles. Eh, Normalmente lo que pasa después es que el vino de gota, que fue lo que primero sacamos, y el vino de prensa
se vuelven a juntar y el vino continúa su proceso. Salvo para, bueno, para algunos casos de vinos muy especiales, muy particulares, muy de alta gama, lo que puede ocurrir es que solamente usen el vino de bota y el vino de prensa, bueno, queda reservado para usar en otros vinos, ¿no? De la bodega, de otros segmentos, de otras líneas. Eso también es algo que puede ocurrir. Ahora, ahora sí, lo que tenemos es el vino ya separado de mejor dicho, los sólidos gruesos, porque sigue siendo turbio, sigue teniendo sólidos en suspensión, el vino todavía no está limpio, pero ya no tenemos más, supuestamente no tenemos más, ni las pieles, ni las semillas, ni los sólidos gruesos. Bien. Un paso que es muy frecuente en los tintos y poco frecuente en los vinos blancos es la fermentación maloláctica. La fermentación maloláctica se puede dar durante la maceración, o se puede dar, digamos, durante este reposo del vino, si es que va a continuar en reposo antes de la estabilización. Es una, es un paso, una práctica que puede ser espontánea o puede ser provocada. ¿Sí? Y lo que ocurre acá, básicamente, es que una bacteria láctica, transforma, descompone el ácido málico, que es natural de la uva, y lo tenemos en la uva, después en el vino, eh, y se genera ácido láctico. ¿Sí? Es decir, se reemplaza digamos, en esta acción, se reemplaza el ácido málico por el ácido láctico, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, desde el punto de vista sensorial? Bueno, la fermentación maloláctica lo que hace es modificar un poco la textura y quizás la paleta. Lo que sucede es que, primero que lo que ocurre objetivamente es que baja la acidez total del vino un poquito. Entonces el vino va a perder un poco este, esa tensión más asociada al ácido málico, que es más duro. Baja baja el valor, digamos, total de la acidez, lo que llamamos acidez total, que es la suma de todos los ácidos del vino. Pero pierde el vino un poquitito ese carácter tenso, ¿no? De una acidez más dura. Eh, en los vinos blancos esta tensión es algo que va, es una cuestión de gustos. A mí me gusta en todos los vinos la acidez, digamos, protagonista, pero la realidad es que es más visto en los vinos blancos que en los vinos y en rosados que en los vinos tintos. En los vinos tintos, esto de la fermentación maloláctica se promueve más, eh, se modera un poco la expresión de la acidez y la textura se suaviza un poco. Eh, Puede aparecer la nota típica esta de la manteca, no sé si han olido manteca alguna vez, en los vinos, han sentido manteca, incluso en boca también. Tiene que ver con esto, porque se libera en este paso, se libera un compuesto que se llama diacetilo, que está presente también en la manteca, responsable de estas notas, y lo sentimos, literalmente estamos oliendo el mismo compuesto, ¿no? Eh, Así que, bueno, es optativa, se puede provocar, se puede inhibir, se puede provocar e interrumpir, se puede dejar empezar e interrumpir. Si la quieren provocar, lo que hacen es estimular esta bacteria responsable de transformar el ácido málico en ácido láctico. Y si no, bueno, pues inhibe. ¿Eh? Es una decisión de nuevo.
Eh, Teníamos un tinto hoy, ¿no? Lo tienen por ahí, lo tienen que ir a buscar. Lo vamos a buscar, lo vamos yendo a buscar y volvemos en un minutito. Volvimos. ¿Estamos todas? Sí, ya estamos. Bueno, seguimos. Eh, bueno, como decíamos recién, después del descube, del prensado, el vino puede tomar dos caminos, ¿no? O se va a a la etapa de crianza o ya a la a la etapa de estabilización, este, para, bueno, finalmente ser fraccionado. Eh, si el vino va a ser un vino con crianza, obviamente, bueno, acá hay un montón, se abre un abanico de posibilidades muy grande porque hay una serie de factores que van a incidir en el resultado final. Ya nosotras, no me acuerdo si en la clase que viene o la otra, vamos a hablar de crianza, puntualmente de la crianza del vino.
eh, vamos a tener va a ser como tema en una clase. Así que hoy no vamos a entrar en detalle ahí, pero sí, eh, sí vale destacar que hay una serie de decisiones que se toman, ¿no? Y la crianza no es simplemente, eh, digamos, es multidimensional esta etapa, porque hay muchas cosas que inciden y que es como una ecuación de cosas que se combinan, empezando por el tipo de recipiente que voy a usar para hacer la crianza del vino. ¿Cuánto tiempo va a durar? No es lo mismo, ¿no? Que el vino pase 4 meses en una barrica que pase 12. Si es una barrica, bueno, es nueva, cuántos usos tiene, si no es nueva, esto va a afectar el resultado final. El tamaño del, del depósito que usemos también va a incidir en el resultado final. Si es una barrica, las barricas en su proceso de fabricación son sometidas a un proceso de tostado y los distintos niveles de tostado de esa madera afectan de distinta manera el vino. Eh, Así que son una serie de cosas, ¿no? El origen de la barrica, ¿no? Esa es otra cuestión. A veces no es una barrica, puede ser una ánfora como el caso de la foto, puede ser un huevo de concreto, puede ser una pileta. eh, Así que, bueno, la etapa de crianza tiene un montón de variables que interactúan y que, bueno, y por un lado eso, y por otro lado, eh, la cantidad de vino. A veces dicen, no, bueno, X% del vino estuvo en una barrica así asá tanto tiempo y este otro porcentaje del vino estuvo en huevos de concreto. Es, son infinitas las posibilidades, ¿no? Es un universo realmente enorme de posibilidades eh, con las que pueden jugar para, bueno, en busca de un estilo determinado, ¿no? Básicamente es lo que estamos queriendo hacer. Así que bueno, pero ya vamos a charlar un poquito más de la crianza en otro momento. En todo caso, sabemos que, este, bueno, que es una opción. ¿Mm? No son los más los vinos que pasan por esta etapa, realmente es un porcentaje bastante pequeño de todo. Si miramos la producción total, es un porcentaje realmente pequeño. Los vinos que pasan mucho tiempo haciendo crianza y que son pensados para evolucionar en la botella, y vinos de guarda, de vinos que que digamos que están hechos para añejar, para guardar, son pocos. O sea, realmente es un porcentaje que no llega a ser inferior al 10% si miramos todo el vino que se elabora, ¿no? Eh, Así que bueno, eh, no es la mayoría para nada, al contrario. Eh, el porcentaje grande de los vinos, en realidad lo que ocurre es que directamente, sin hacer crianza, ya pasan directamente a las etapas de estabilización. Y tenemos de vuelta la decisión personal del enólogo acá otra vez, porque hay quienes deciden no hacer, no filtrar el vino, ¿no? En las etiquetas lo vemos, dice vino sin filtrar. Este, eh, Acá de vuelta, es el enólogo decide qué quiere hacer, ¿no? Eh, en principio, se hace una estabilización en frío, eh, especialmente con vinos con un poco más con los niveles de acidez un poquitito más elevados, porque el ácido tartárico, eh,
se puede enlazar con el potasio, que también es un elemento natural de la uva, está en el vino, y sometidos a bajas temperaturas se puede cristaliza, se forman unas piedritas, ¿no? Este, estas piedritas, estos cristales, ¿no? No tienen nada de malo. A mí me ha pasado mil veces de encontrarlos. A veces pegados en el mismo corcho, cuando los saco, ahí están. O a veces, bueno, en el vino parecen, a veces incluso sal gruesa, si le hubieran puesto sal gruesa al vino, eh, tienen esa forma. O sea, ¿encontraron alguna vez estos, esta cristalización en el vino? ¿Qué pasó? Yo sí es bastante común. Sí, porque no tienen nada de malo, ¿no? Realmente no tienen absolutamente nada de malo, no hacen a la calidad del vino. Simplemente es la decisión del enólogo de no hacer esta estabilización y ahí están. Eh, se- si los vemos, si nos damos cuenta, podríamos decantar la botella de vino si los quisiéramos separar, ¿no? Si tenemos tiempo. Eh, pero bueno, en todo caso, no hacen daño, ¿no? Ni al vino ni a nosotros si lo tomamos. Lo que pasa es que podrían, en algunos casos, ser un poquito desagradables al tacto, en todo caso, afectan la textura del vino, pero no son algo malo, digamos, que el vino está hecho, no es ni un vino de baja calidad, ni de menos calidad, ni que está mal hecho, ¿no? Eh, otra otra etapa de estabilización del vino es el añadido de algún agente aglutinante, como no sé si habrán escuchado alguna vez, clara de huevo, por ejemplo, bentonita, este, ¿no? Eh, diatomea. La idea es, bueno, aglutinar los sólidos en suspensión, hacerlos decantar y después, bueno, descubrir ese vino con cuidado y dejar el sedimento que se depositó con la finalidad de que el vino sea más cristalino, que esté limpio, ¿no? Que no tenga turbidez. Y también esto a veces es omitir, digamos. A veces también el enólogo elige no hacerlo. Y así es que encontramos a veces esos vinos turbios y con, y con un sedimento que es distinto, que no es, es otro tipo de sedimento que podemos encontrar, que son básicamente residuos de la fermentación, ¿no? Son sólidos finos de la uva, levaduras muertas, mezclados con levaduras muertas, o sea, es un sedimento que es residual de la fermentación, que tampoco hace daño. Justo la semana pasada abrí un vino que tenía un montón de las dos cosas, tenía castratos tenía estos pozos, no es lo mismo que las borras, eh, porque no tenía ningún tipo de filtrado el vino. Bueno, y después hay una última etapa que es ya un filtrado con membranas o digamos, es ya un filtrado más microbiológico, eh, que es un filtrado muchísimo más fino, ¿no? Para terminar de estabilizar el vino a ese nivel. Y ahí, bueno, ya a la botella, listos para fraccionamiento. Y en el caso de los vinos, de la mayoría de los vinos, es decir, los vinos jóvenes, los vinos que no han tenido crianza, eh, listo, el vino ya está terminado. Ahora, en el caso de los vinos que fueron... bueno, acá está, mira, acá tenía unos dibujitos. Mira, a veces son grandes las piedritas, ¿no? De verdad que... pero bueno, no tiene nada de malo. Cada dos por tres los encuentro
no tienen nada más. Les decía, la mayoría de los vinos, entonces, una vez estabilizados, se van a ir a hacer se van a continuar su, su ruta a la botella y ahí, listo, pueden salir. Ahora, cuando el vino fue sometido a un proceso de crianza, donde hubo, ¿no?, más actividad, más, más modificaciones químicas en el vino y demás, ese vino va a necesitar, una vez que llega a la botella, un tiempito de, digamos, de reposo, de que se estabilice un poco todo, se termine de amalgamar, y recién después sale al mercado. Este momento se le suele llamar estiva, el vino queda en la bodega, a veces incluso en Europa, sobre todo en muchos lugares está reglamentado, el vino sí o sí tiene que quedarse en la bodega una cantidad, a veces incluso de años determinada, eh, y, y bueno, una vez que pasó este tiempo, ahí sí el vino se supone que está listo para salir. Son vinos, por supuesto, mucho más complejos, mucho más eh, estructurados. Son vinos pensados para la guarda, vinos pensados para que evolucionen. Si bien el enólogo siempre te dice, no, no, una vez que sale al mercado ya está excelente para tomar, y yo les creo, les creemos. Lo que pasa es que a lo mejor puede pasar que esos vinos, un vino pensado para mejorar, evolucionar 20 años, tiene una composición muy diferente a la de un vino joven, que no ha tenido crianza, que está pensado para consumir en los primeros 3 4 años, ¿no? Entonces, al principio, estos vinos a lo mejor con mucha crianza y estiva y demás, si bien por supuesto los podemos tomar y disfrutar y estar divinos, eh, por ahí les viene bien eh, un poquito de oxigenación, por ahí les viene bien reposar una vez que abrimos la botella, porque puede llegar a ser, según la variedad de uva con la que, o de donde viene el vino, si es una variedad muy tánica, una variedad que puede llegar a dar vinos algo astringentes, si encima tuvieron una crianza muy fuerte, son vinos de viñedos de bajo rendimiento, mucha concentración, mucha estructura, y al principio pueden estar un poquito agresivos, si se permite el término. Y podemos ayudarlos. Estos son los vinos que muchas veces se recomienda, bueno, trasvasar y dejarlos respirar un ratito. No sirve de nada abrir la botella y dejarla ahí abierta, porque acá lo que ayuda es que haya un poco de contacto con el oxígeno. Si yo abro la botella, el único contacto con el oxígeno es diámetro del cuello, digamos, llega hasta acá, y realmente si yo dejo esta botella abierta media hora, 40 minutos, no le hago nada salir, ¿no? O un vino de estas características, estamos hablando, no le pasa nada. Así que hay que trasvasarlo, hay que incorporar un poco de oxígeno, ayudarlo, un poco acelerar, ¿no? Eh, si vale la metáfora, un poco acelerar el tiempo o el efecto del tiempo que se espera que, que ayude al vino a suavizarse un poco en la botella, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más? ¿Algún comentario, pregunta, dudas? No, vamos bien. Vamos bien. Bueno, creo que es muy por arriba, ¿no? Porque la verdad que si nos metemos a entrar en detalle en cada paso, lamentablemente no nos alcanzan las clases, no nos alcanza el programa, obviamente.
Pero bueno, por lo menos a mí me interesa el objetivo, mejor dicho, es que ustedes tengan una noción de dónde partimos, cómo llegamos a la botella y los pasos principales en todo caso. Después sí hay, por supuesto, muchísimas otras cosas que ocurren en una bodega, decisiones que se toman que, bueno, ya es cuestión de hilar muy fino y no podemos, no hay tiempo. Bueno, si no hay preguntas, podemos irnos a abrir el vinito ya. Hoy teníamos un cabernet, ¿no? Por lo menos mi lista decía eso. Tenemos todos un cabernet, cabernet de la primera zona. ¿Sí? Es difícil, muy difícil sentada. Me voy a bajar. No es protocolar, me tendría que parar, chica. En realidad tendría que haber tenido la botella abierta. Trato de tenerla abierta de antes. Acá que hace frío está ideal para este vino. No sé ustedes dónde están. ¿Vos dónde estás, Lore? Yo estoy en Buenos Aires. Ay, ¿está frío allá? Sí, está fresco. Hubo días peores. No sería. Hubo días peores y no es un día de los súper fríos de invierno, por más que acá no tenemos fríos súper extremos. Lo que pasa es que al Sí, haber tanta humedad, el frío, claro. Sí, aunque no sí, sea sí. tanto, es como que te penetra, ¿viste? No, la humedad te mata. Sí, es un frío distinto. Claro, claro, el frío seco es otra cosa. Eh, Así que bueno, estamos acá con una seguidilla de, no sé, debe hacer más de una semana que no sale el sol, Y así que acá esta pleno semana sol. nos espera. Hasta ayer tuvimos sol. Hasta el domingo, perdón. Ayer ya lunes eh, tenemos una semanita de nublado. A mí Sí, que me gusta tanto el sol. ayuda. Aunque haga frío, pero con sol, no importa. Sí, que salga el sol, chicas, no se seca la ropa, es una desgracia todo. Bueno, acá tenemos esa ventaja. Acá se seca rápido. En un día se seca. Nada, una maravilla. Bueno, estamos. Ustedes tienen todo ya el vino preparado, qué maravilla. Genial. Sí. Bueno, vamos Van, a. yo en realidad lo abrí anoche. Ah, re bien. Como hoy Ya, tenía Franco, como me ven, estoy en mi casa, estoy con bata, estoy tranquila. Ahora sí me lo voy a tomar todo. qué No estoy placer, trabajando, pues siempre los martes trabajo de tarde. qué placer. Ay, no, no, un placer. Bueno, bueno, vamos a ver qué nos depara este Cabernet. Nosotras, ya vimos todos los pasos de la evaluación sensorial, ¿no? No empezamos con la conclusión. Bueno, este es un Cabernet. Ahora, hoy hablo yo que aprovecho que no estoy trabajando. Es un color bien violáceo, rojo violáceo. Es de la bodega Claroscuro de Mendoza, 100% Cabernet Sauvignon, añada 2022. Y el color, bueno, es que si no les pongo algo blanco de Sí, fondo, es rojo violáceo. ok, muy bien. A ver, bueno, es un tinto tranquilo, ¿no? Es un tinto tranquilo, limpio, completamente limpio, brillante. eh, y el color, eh,
es rojo, es un rojo oscuro, eh, es oscuro, la tonalidad de rojo es oscura y el reflejo también, no tiene ninguna tonalidad que se vaya para ningún costado, ni para el lado del ladrillo, ni para el otro lado, ni para el lado del violeta, es bien rojo, solo que es un rojo muy oscuro, eh, y sin embargo, la pigmentación yo diría que es entre media y alta, ¿no? No es un vino completamente cerrado el color, pero rojo, rojo, joven, ¿no? No tiene nada que a mí me sugiera ningún tipo de oxidación, ni evolución, ni nada. Bien rojo. Eh, y tiene lágrimas, les diría de grosor medio, pero relativamente lentas, bajan bastante despacio. Bueno, esa es la vista. ¿Alguien más quiere contar cómo, cómo se ve su vino? Hola, acá yo. Bueno, tengo un Cabernet de Maipú del año 2022. También es un rojo muy, muy intenso y tiene unos reflejos como si fuera una teja oscura. Se nota limpio. El brillo es medio. No lo veo tan intenso el brillo que tiene este vino. Muy bien, Eso es a la vista. sí, muy bien. Gracias, Lili. Muy bien. Vamos a ver qué pasa en la nariz. Primero nos fijamos si está sano, ¿no? Si hay algún problema. Así cortita, una facción, enseguida nos damos cuenta. ¿Mm? Después vamos a intentar buscar si podemos identificar la intensidad en una escala de baja, media, alta, qué nos parece, es un vino sutil, delicado o un vino de intensidad media o súper fragante, muy expresivo. Eh, y en cuanto al estilo, las preguntas que nos hacemos es, ¿me parece que este vino es joven o yo me estoy encontrando algo de evolución? ¿Hay algo que me hable a mí de que este vino tiene ya algunos años, que ha evolucionado, que tiene crianza? Eso tiene que ver con el estilo también, la frescura. No, no estamos hablando todavía de aromas, ¿no? Ni de solamente cuál es el carácter general del vino en cuanto a su estilo general, asociado a esta, la edad, la evolución. En mi caso, es una nariz que está limpia y es un vino que se percibe completamente joven, de intensidad media, entre media y alta. Tiene una muy linda expresión en cuanto a intensidad y es joven, joven, fresco. Así es la nariz de este vino hasta acá, digamos. Y ahora, si alguien nos quiere contar, me pongo a pensar en familias aromáticas. Mira, este es un gran reserva, así que alcohólico se siente, se le siente el aroma a alcohol. Eh, Creo que le falta porque es 2022. Y eso que lo abrí ayer. Y me pareció lo mismo. Y en nariz hace como un pequeño cosquilleo, que calculo que debe ser típico del Cabernet de la piracina, que te das cuenta al toque. Y, y le siento alcohol. O sea, está alcohólico en aroma. Y eso me impide otra. Y está bien de A ver, temperatura, sí, porque ya lo había sacado. Sí, está perfecto en realidad. es potente Sí, nomás.
Es muy potente, sí. Bien. A ver si hice algo en la etiqueta. Ah, bueno, Y lo que pasa que, claro, el Gran Reserva tiene 18 meses mínimo en barrica. tal cual. Sí, se le renota. Se le renota. Sí. Ujú. A ver. Bueno, yo Es acá de vista. Ah, es de. mira, no un detalle menor. Este es de Vistaflores en Tunuyán. El que dijo Lili era de Maipú. Ojo, porque ahí estamos hablando Maipú, toda la parte este, Rivadavia. Es Ujú. un terroir totalmente distinto. Totalmente, claro. Sí, sí, sí. Cambió. Cambia todo. Cambia todo. Sí. Acá lo que yo encuentro es, ba- bajando ya, pensando en familias aromáticas. Uy, es un vino súper elegante en nariz. Tiene un predominio de perfil, sí, vegetal, especiado, pero después aparecen unas flores, una flor de fuerte, una rosa súper ¿Sí? fuerte, sí, eh, pero en principio es vegetal, ¿no? Esto de la piracina que decías recién, pero chicas, hay Yo anís, este cero fruta, pero ahora eh, que dijiste flor, capaz que haya alguna flor. acá se desarrolló súper fuerte la nota floral, que me sorprende porque no, tan fuerte no la suelo encontrar en ¿Y los qué vino cabernet. es, Lore? Bueno, es un Cabernet Sauvignon Reserva de Trapiche, este es Ah, sí. ¿Y qué añada? 2024. Reserva significa entonces que tiene por lo menos 12 meses, Mínimo de, 12, sí. por lo menos 12, ¿no? Para tinto. 2024, claro, claro, claro. Eh, Yo creo que ese vino, sí, le falta mucho y creo que si lo dejas un poco vas a seguir encontrándole. sí, este es era un vinito para pasar un decantador y dejarlo media horita, ¿no? Ujú. Y dejarlo ahí que respire. Vamos a ver en boca qué pasa. Pero sí, tiene como está desarrollando ahora como una complejidad que, o sea, al principio yo no lo describí como un vino complejo, es que estaba evidentemente cerrado, ¿no? Ujú. No estaba esta percepción de distintas capas, le llevó un ratito. Al principio era nada más esa nota, una nota, una expresión, sí, a lo Yo en el mejor, Cabernet nunca sentí un aroma floral, viste, siempre los grupos floral, frutal o herbáceo. tal cual, por eso me sorprende tanto, y con y Sí, apoyada con un anís, pero súper claro, nítido, nítido, las bolitas de anís, estoy encontrando acá. mirá vos. Eh, Ay, yo sí, tengo anís ahí, que cuando qué hice rico. una. Bueno, de todo un poco se sigue, y la fruta, hay una fruta negra muy madura, pero como más abajo. Sigue estando la flor y lo vegetal por arriba de todo lo demás. Una flor dulce, ¿eh? Pienso en rosas, pienso en preciosa nariz. ¿Qué Uy, más me he ya me encontrado hiciste por ahí? intrigar, voy a lo voy a conseguir ese trivento. Trapiche, trapiche. Trapiche. Tra- Trapiche reserva, este, dice Selected Vineyards en inglés. Bien. Cabernet Sauvignon 2024. Eh, también es de la primera zona de Mendoza, ¿no? Ujú. Bueno, sí, desarrolló una complejidad. Ahora tenemos un poco de todo.
Empiezan a aparecer. Al principio era también picante, como un poco del clavo de olor, eh, a lo mejor de la barrica. Ahora, la norma, viste que la norma no dice, la norma, no me acuerdo el número yo ahora de la de norma, la ley. sí, de la ley que habla de reserva y gran reserva. Eh, 14878 en el artículo 17. Muy Después bien. tengo la cabecita quemada. Estoy recibida. Eh, Excelente. sí, no, sí, habla de, ahí es donde habla de, habla del rendimiento y de la crianza mínima Sí, habla para de todo reserva y eso, gran reserva. tal cual, pero no dice ¿Y qué dónde. más que? Dice los ¿Cómo? tiempos. Dice los tiempos, pero no dice barrica. Dice crianza. Y siempre me intrigó eso, ¿no? Porque dice crianza. Y en Sí. ningún lado hay una parte, un anexo de definiciones que diga crianza significa, sí, Sí, exclusivamente. tampoco especifica si es barrica primera, segundo o tercer Claro, uso. dice crianza, 18 meses para gran reserva, eh, 12 Ujú. meses para el reserva, 24 para el DOC con distrito mencionado en etiqueta, Lo etcétera. anoto, le voy a preguntar a mi profesor, lo voy a anotar. Porque a mí siempre, yo dije, viste, siempre me intrigó y ahora como, sobre todo desde, antes era como que, antes sí, pero vieron que esto cambió hace unos años. Antes era 24 meses el Gran Reserva, bajó a 18, este, y ahora, bueno, antes sí se entendía que era en barrica, pero ahora no, no está claro, no lo especifica de la misma manera la norma nueva, digamos. Lo voy a Eh, averiguar para la otra clase que justo mi profe labura en el INB. qué bueno, y nos contás, nos saca la duda, Dale. porque nadie Sí, me porque a sabe mí decir, también me la generaste, sí. nadie me sabe decir. Está bueno. Bueno, genial. Eh, bueno, vamos a la boca, ¿qué les parece? A ver qué encontramos. Sí, lo más lindo. Mm. Este vino está muy bueno, chica. Me Muy imagino, bueno. por ahora lo que venís escribiendo me tienta. Bueno, La, la etiqueta ya es bonita. Por un artista ah, que se llama Alejandro. Viste como Bianchi hizo los de. Se llama Gabriel Altamirano. El ah, susurro se llama. el susurro. Está muy bonita. Mira qué lindo. Es que amplié la. Ay, perdón. No, no, ahí está, ahí ya está. La vi, hermosa, hermosa. La bodega es hermosa. Hermosa. Sí, Sí. Se llama Bodega de Arte. bodega de arte. Está en el departamento de San Carlos, en la Consulta, Sí, muy no sé, cerquita ahí de Vistaflores. precioso. ¿Te ubicás más o menos? Sí, sí, precioso. Bueno, no sé volver. ¿Ustedes están viendo qué están viendo? ¿Están viendo la presentación? ¿Están viendo el compartido? Ay, no, yo las estoy viendo ustedes. También. Es que no sé, Ah, no, no la había visto. no sé cómo vuelvo, esperen. Con el dedito para los costados, así, arrastrar. Así y No, así y así. no, en la compu no me hace caso. Ah,
En Yo la, porque estoy con el teléfono. claro, ¿cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que volvemos? A ver, ahí, ahora sí. Se supone que volvimos. Bueno, entrada, este vino tiene una entrada algo abocada, es un vino seco, por supuesto. eh, en boca eh, permanece la expresión vegetal, ya no está la flor, ya no está el anís y aparecieron unas notas de chocolate, regaliz, eh, cambió bastante. Y la fruta se vino un poquitito más al frente, esta fruta negra muy madura, eh, tiene una linda estructura aromática en boca, de intensidad también, de intensidad media, diría. En cuanto a la estructura, eh, la acidez es media, el alcohol es entre medio y alto, una linda frescura el vino, con un alcohol entre medio y alto y taninos maduros, dulces, súper redondos. También me sorprende, diría que están como en el rango medio, esperaba encontrar un poco más de expresión tánica, pero están, bueno, bien maduros. Y es un vino, eh, les diría, entre cuerpo medio y mucho cuerpo, no es de los más corpulentos como podríamos pensar de un Cabernet Sauvignon con el apoyo de una barrica, ¿no? Que como suele expresarse, no estoy encontrando ese típico estilo que podríamos imaginar. eh, y bueno, pero la estructura está perfecta, súper armonioso, bien redondo, eh, todo súper bien integrado, con una sensación en boca también suave, sedosa, eh, y un final, les diría, entre medio y largo, ¿m? Con un final vegetal, sigue presente la nota vegetal hasta el final y me dura. ¿Olvidé algo? No, creo que no. Bueno, ¿cómo vienen por ahí? Por acá venimos bien. Este tiene una acidez perfecta que en los laterales de la lengua te hace salivar, pero desaparece automáticamente. El paladar, la astringencia se siente, pero permanece. Todavía lo estoy sintiendo en el paladar. Eh, Está alcohólico. Yo no sé si es que soy yo o qué, pero te juro que Está muy lo potente. sigo. Sí, está re power este. Mm. A ver si descubro. Y el final de boca es medio. Es medio, quizás porque quizás lo haya hecho en dos partes, porque ya la acidez me quedó en la boca y después tiene un retrogusto medio. Y es puro pimiento verde, pura piracina, se siente, no tiene, no le puedo encontrar fruta, sí una fruta madura, pero una ciruela negra, pero más que eso, no. ¿Te dan ganas de seguir tomándolo? Eh, pero, a ver cuánto tiene alcohol. 13,5, no, mira, ahí he tomado con menos de 14 y pico, bueno, no sé, que
¿Por qué será? pero está, sí, no sé, está power. Sí, sí, me llama la atención, o sea, la Sí, sospecha hubiera sido la temperatura, pero nos decís que está bien, así que mm, y yo sí. también tengo 13,5. eh, Mirá que acá en la zona de Mendoza tenemos tintos de los de Marcelo Pelleriti, 14,7, sí, 14,5. sí, sí, O sea, tenemos una maduración, tenemos una linda amplitud térmica, entonces tenemos un buen equilibrio entre acidez y madurez. Pero, pero bueno, está alcohólico, puede ser eso y no tiene nada de malo, el vino está bien. no, no, claro, que el vino sea potente, por supuesto que no es para nada un No, problema, no, mientras que vos lo percibas armonioso y está agradable, armonioso, sí. claro, A lo único que sé eso, que es 2022, Gran Reserva, estamos 2026, calculo que le falta un poquito evolucionar por claro, el tema alcohólico, porque vos para mandar un vino a barrica tenés que tener todos los niveles analíticos, incluso de alcohol, si no se te cae. claro, claro, el vino Calculo que tiene debe ser eso, pero está muy bueno. puede ser eso, sí, sí, claro, Mm. el vino cuando va, ¿no? Va a verse sometido a todo a toda esa actividad y a todo lo que implica la barrica, tiene que tener, claro, una estructura firme para poder bancarse. Eso, Pero está perfecto porque ingresa en la boca, se pega en el paladar la astringencia, automáticamente en los laterales las salivás y listo. O sea, es muy notorio, está bien hecho, está bueno, súper, sí. súper armonioso. Bien, sí, este también, está bien redondo. eh, Ese lo voy a conseguir, Lore, si acá lo consigo ese. No, y no lo he probado. y mira, la verdad que es un cabernet, te diría que lo definiría como un cabernet. Bueno, ya que estamos, miren, Mm, bien que todavía no vimos en detalle la parte siguiente, que es la conclusión, pero esta es la conversación de la conclusión en realidad, ¿no? Nosotras, después de contar todo toda la percepción sensorial, deberíamos poder arribar acá con suficiente información como para articular todo esto. Y la conclusión la podemos pensar en dos situaciones. En una cata ciegas, que no es nuestro caso, o bien esta es la conversación real cuando estamos comunicando vino con posibles compradores, consumidores. Esto es lo que hablamos. Nosotros, cuando uno se para frente a un posible consumidor o comprador a mostrarle un producto, vos no te parás y le empezás a decir, bueno, este es un vino tinto, tranquilo, brillante, limpio, las lágrimas bajan rápido y qué sé yo. No, no es esa la charla, salvo que estemos haciendo una actividad, un evento en donde la propuesta sea hagamos una cata guiada. Bueno, eso es otra cosa. Ahora, yo estoy en una feria o mostrando un producto en algún contexto que sea, en una vinoteca, en un restaurante, no sé. La conversación en realidad es esta, es que en tres, cuatro palabras, a partir de lo que sabemos del vino, ¿qué podemos decir, transmitirle a la persona qué esperar de la botella? ¿Qué es lo que le interesa saber? A la persona que me está escuchando no les significa nada que yo le diga, bueno, porque tiene una carga fenólica importante. No, eso es una conversación entre nosotros. El consumidor llano, que no necesariamente ha estudiado sobre vino, que puede no saber, no saber mucho. Por ahí no saben nada. Hay un montón de gente que se está recién acercando al vino, están empezando a probar cosas, y nosotros tenemos que ser, como comunicadores, si esa es nuestra función, lo más, lo más accesible posible para que acercar el producto a la gente, no para que la gente se vaya sin haber entendido nada de lo que dijimos, ¿no? Y la conversación es esta que está acá, es primero poder contarle realmente, digamos, con precisión cómo se llama el producto y quién lo hace, que es como que básico, ¿no? Quién lo hace, la bodega, si corresponde mencionar el enólogo, lo hacemos, si lo sabemos, lo mencionamos, también puede ser.
pero fundamental poder identificar de todo lo que puede llegar a decir una etiqueta, porque a veces dicen un montón de cosas, bueno, poder separar y decir, bueno, este es el nombre, yo tengo que identificar este producto, se llama así. ¿Quién lo hace? Tal bodega. Y después la siguiente pregunta, bueno, no, o más adelante, por ahí no, esto no tiene un orden rígido, obviamente. Bueno, ¿de dónde es? ¿No? ¿Tiene alguna categoría para destacar? Si dijera DOC Luján de Cuyo y yo estoy presentando la etiqueta, yo no puedo omitir eso, por ejemplo, ¿no? Porque ahí hay mucha información importante que habla del estilo y de la calidad de ese vino. Lo tengo que destacar, ¿no? Sí. Pero cosas, No, y habla de una IG, ya, Luján de Cuyo, por ejemplo, claro, una IG, es re importante. claro que es súper, súper importante. Si el enólogo, el productor del vino, se tomó el trabajo de escribir, por ejemplo, viñas viejas en la etiqueta, es por algo, es re importante. Y tenemos que, bueno, saber qué destacar y estar preparados para explicar por qué, ¿no? Por qué es Ahora que tengo un importante, vino, qué tiene de particular tal o cual expresión que nosotros estamos contando. Bueno, vamos a contar la edad, ¿no? Eso también es importante. Vamos a contar eh, todo lo que le podamos contar a la persona y siempre, nunca va a ser la misma conversación, todo depende del contexto, de cuánto interés demuestre la otra persona, a lo mejor es alguien, una persona que se acerca con mucha curiosidad y nos pregunta muchas cosas y se muestra abierto a que le contemos. Hay gente que no, que le alcanza con saber lo básico, lo mínimo indispensable, ya está. Eso lo tenemos que poder leer nosotros, ¿no? Cuando estamos comunicando vino. Eh, y después rehacer las recomendaciones de servicio que correspondan, que todo esto nosotras lo vamos a charlar, lo vamos a ir viendo en detalle, pero, pero digo, justo ya que hablábamos del lugar y de la uva y demás, digamos, en una conclusión formal, en una nota de cata en donde tenemos que hacer la conclusión, arranca así, acá es donde decimos cómo se llama el vino, qué no hace, el estilo, a ver, el estilo de este vino, yo les diría, este vino es un varietal de Cabernet Sauvignon eh, súper elegante, accesible, es un vino que tiene toda su expresión en el rango moderado, en el rango medio. Eh, lo, lo noto, a pesar de ser un vino con crianza y con un grado de complejidad, lo encuentro accesible y versátil digamos, para hacer un vino tinto, pero sobre todo elegante, armonioso, redondo. ¿Mm? Eh, bueno, un vino de 2 años, ¿no? Que para mí tiene un potencial de guarda de probablemente unos 7 años más, una cosa así. ¿Mm? Eh, bueno, el origen es un vino de clima cálido, de la primera zona de Mendoza, un vino al Nuevo Mundo. No tengo ninguna categoría mencionada acá, así que ahí si no tengo nada para decir no digo nada. Bueno, y hasta ahí. Eh, hasta ahí. ¿Qué tienen ustedes por ahí? ¿Quieren contar? Bueno, yo tengo un Cabernet, ya como dije, de la zona de Maipú. Al primer impacto, muy alcohólico, eh, con tipo balsámico y muy vegetal lo sentí en su momento, y con algo de madera, si bien tiene paso por madera de un año. No te sé decir que si la barrica es de un solo uso o de más uso, ¿no es cierto? Eso no lo sé. Pero si yo te tuviera que decir, es un vino muy amigable, si lo quiero decir de manera coloquial, como vos decías, fácil de beber, muy expresivo y suave, dulzón al inicio de boca, y al final de boca queda así picante. Las flores no los puedo detectar, sí un pimiento maduro, un pimiento rojo maduro,
y por momentos tenía la sensación de granada, pero granada bien madura también. Esa es sí, eso es lo que yo sentía. Sí, como vos decías, también es de un clima cálido y bueno, diría de una acidez media y tal vez pueda guardarse un poquito más, no lo puedo decir yo técnicamente, ¿no es cierto? Pero muy amigable al paladar, fácil de tomar, como quien dice. Buenísimo, buenísimo. Es Qué un rico. varietal, ¿no? Un Eso varietal me cabernet. olvidé. ¿Les gusta Sí, el un Cabernet cabernet. Sauvignon? Sí, me gusta, me gusta. Sí, a mí también. A mí también, Me- y es amigo de las regiones cálidas, ¿no? sí. Y también muy, Cabernet Franc muy, también. sí, El Sí, padre, este más. el sí, padre, sí, sí. el padre, el padre. Bueno, chicas, Yo bueno, ya, quería mostrarles porque tengo un vino tinto justamente de la zona este que hace Victoria Bront, la enóloga, a que ver, estuvo, ¿te sí, acordás las primeras veces? Sí, pero es que no se ve porque ella no lo filtra, ¿viste? Y quería mostrarles ah, cómo está, que se le nota toda su materia colorante, se le nota uy, me estoy quedando sin batería. Cómo está pegado en el vidrio, pero lamentablemente no lo van a ver. Ahí, eh, que tiene sólidos en suspensión, pero entre que es tinto y por teléfono, nada, una pena. Pero los fui a buscar para ver si se los podía mostrar. uf, Tengo un vino del qué bueno. 2005 que lo abrí para rendir el examen. No sé si quieren ver cómo es el color teja marrón de un vino ya. Sí. Ustedes dirán, ¿qué tiene esta acá? Porque van sacando vino. ¿Para qué voy a tirar este? Para que vean lo rojo, violáceo que vimos recién. Bueno, mira el corcho, se me acaba de romper. Bueno, este es de la bodega Goyenechea, un Merlot Syrah del 2006. A ver, es totalmente marrón. No, no sé si no tengo buena Oxidado. luz acá. A ver, a ver si puedo ir y prender esta. Claro, se nota, se nota oxidado. Bueno, ojalá puedan ver la diferencia, pero está totalmente apagado y parece el olor, chicas, no saben lo que pero es marrón teja. Bueno, Es no sé divino, si se es aprecia. divino. No, se nota, sí, se nota que no es un color joven. Sí, 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 sí. Y el corcho, mira, todo destruido. Pero ojo, es el color, es nada más. Y eso que es 2006. Fíjate que el corcho no tenía bitartrato, o sea, sí, obviamente está vinagrado, ¿no? Pero, pero así todo es un proceso que tiene que suceder, ¿no? O sea, ya ese color violáceo que veíamos recién del tanino que estaba ahí, bueno, acá vemos que los antocianos ya, porque se cayeron, digamos, están en el Claro, fondo de la botella. claro, no, no, nada que Pero ver, nada bueno, que ver el color evolucionado, claro. Qué se nota bueno. mucho. Me gustaría que lo puedan apreciar, pero bueno, cuando lo juntemos les muestro todo, Sí, sí, todas sí, las, que todas las cosas raras. No saben qué lindo que son las clases de vino defectuoso. Ay, Dios mío. Bueno, pero es que son necesarias porque es la Es que única sí, manera sí, re única necesario. de identificarlo. Bueno, yo te hago, chin chin, Sí, sí. felicitaciones a la enóloga del grupo, Ah, qué orgullo. gracias. Cristina, Gracias, Lili, que
Ella se acordó, bonita, me escribió. Bueno, con este no voy a brindar porque me voy a morir. Este no lo voy a traer, a ver Por si me olvido favor, y lo trago. por favor, no, 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 no. Bueno, excelente, bueno, genial, genial, qué buena noticia, una anóloga más tenemos. Ay, chicas, aparte de eso soy grande, o sea, tengo 47 años y realmente lo estudié por pasión, por deseo, por gusto. Y Seguro. entre trabajo, casa, la No, no, cabeza, no. un montón de cosas y a distancia, no saben qué sacrificio. ¿Vos estás Inmenso, dónde? así que yo estoy en San Rafael, al sur de Te Mendoza, pregunté de vuelta. Claro, pero yo pero estudio a en un distancia. instituto que está en la consulta, que se llama IESBU, IES de la Tuel. A Sí, distancia, tengo una plataforma y voy 3 veces al año a hacer las prácticas al laboratorio y a la finca, que se hace en el INTA, en el instituto sí, allá en la consulta. Y hicimos poda de invierno, bueno, la de verano, el segundo año cosechamos, hicimos vino, hecho hidromiel, sidra, qué lindo. espumoso, eh, hermosa, pero bueno, muy, muy, muy linda. Pero bueno, si bien yo trabajo en un hotel y me recibí de guía de turismo y hotelería, de grande se me despertó esto que me gustó el vino, empecé por las etiquetas, no sé qué, después empecé a estudiar portugués vitivinícola y bueno, nada, me metí a Hermoso. esta carrera porque era a distancia y me permitía hacerlo, pero mucho sacrificio, sí. No, sin Pero duda, bueno, sin se duda. pudo, lo logré. No, no, la verdad que una carrera hermosa. Yo la única razón por la cual no estudié Hermosa. es porque estoy en Buenos Aires, que acá no se puede, no hay, no existe. Si Bueno, hubiera pero la cantidad de existido, compañeros que tengo de Buenos Aires, de Colombia, del sur, del norte, chicas, compañeros del porque vos norte, me decís que son pocas las veces que tienen que ir a hacer prácticas, porque yo no me puedo mover mucho, porque entre el trabajo y qué 2 veces sé al año. La única vez que son 3 veces es en segundo año. ¿Por qué? Porque te hacen ir en marzo a cosechar y hacer el yo. vino. Pero el Ah, resto mira, son 2 veces. yo pensé que era más, mira, que era No, más. no, no, no. Y son 3 días. Así que te lo avisan a fin del año anterior. Claro, Entonces vos lo podés pedir. Esas prácticas sí son obligatorias, de presenciales. claro, Tenés que ir lógico. sí o sí. Pero es hermosa. Y en el tercer año no. En tercer año son 2 veces, en junio y Ah, en ok. octubre, 3 días, Pensé porque que más. aparte te enseñan, no, 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 te enseñan y por ejemplo, nos llevaron hasta a tonelería, fuimos al clonaje de vides que yo no sabía ni que existía y está en Mendoza, acá nomás, al vivero Mercier, no, hermoso, muy linda experiencia. Y Hermoso, este mundo del vino que es tan lindo, que te hace conocer el rubro, tanta gente linda y de distintas edades y lugares y demás. Es muy lindo. sí, tal cual, hermoso. Ujú. Bueno, felicitaciones, me alegro mucho, Agus, de tu éxito. Bueno, Y bueno, ya probaremos tu vino en algún ya momento. los probarán. Bien. Bueno, nos vemos el martes. El martes que viene nos vemos. Que tengas linda semana, buen fin de y nos vemos prontito. Que estés muy bien. Igualmente, besito para todas. Chao, Chau, chau. chao.